hablando un poquito de líder coach, vamos a pensar, por contextualizarlo, que habitualmente las personas lo que nos ocurre es que lideramos más que cómo necesitan las personas a las que acompañamos ser lideradas, pues lideramos más como somos nosotros. Entonces ahí hay una tendencia natural que tenemos cada ser humano como persona y por tanto como líder que nos lleva a orientarnos o más a las tareas o más a las personas. Conocer esto de uno mismo viene muy bien, porque claro, cuando nos conocemos, como ya sabemos que la cabra tira al monte, ¿no? Pues lo que sucede es que nos vamos dando cuenta de cuál es nuestra tendencia natural y por lo tanto podemos adaptarnos a las necesidades del otro. Y ese líder coach tiene mucho que ver con esto, con esa persona que se adapta a cómo las demás personas necesitan ser lideradas. Entonces ahí vamos a pensar que el líder coach no solo tiene presentes los objetivos a corto plazo, lo que tendría que ver con resultados, tareas, etcétera, sino que tiene también muy presente, y esta es probablemente la principal diferencia con un líder habitual, no coach, el desarrollo del talento de las personas a las que está acompañando. Esta yo diría que es la diferencia esencial, que el foco no está solo en resultados objetivos, sino que está también en ese desarrollo del potencial, en ese desarrollo del talento, sabiendo que el talento es la suma de lo que sabemos, el saber, el querer y el hacer, y que no todos o no en todos los momentos estamos como con un cierto equilibrio entre lo que sabemos con relación a una posición determinada, lo que queremos, motivación, compromiso que le ponemos, la implicación y lo que hacemos, que muchas veces por nuestros propios miedos, pues ya sea al fracaso, a equivocarse, a lo que sea, pues nos estamos como frenando. Por lo tanto, esta sería la idea clave. Yo, una de las cosas que de hecho en mi experiencia acompañando personas en general, pero iba a focalizar en empresas, ¿vale? Líderes, etcétera, veo que más le faltan a los líderes son las habilidades conversacionales. Y digo esto, a ver, parece que todos sabemos conversar porque en verdad, hombre, hablar aprendemos a partir del añito, ¿no? De los 2 añitos y llevamos toda la vida hablando, pero no es lo mismo hablar que conversar y sobre todo que tener conversaciones, que es lo que caracteriza a un líder coach, de esas que vamos a llamar reflexivas, inspiradoras, creativas, o sea, conversaciones que ayuden a los demás a mirar adentro para encontrar sus propios recursos para lograr eso que quieren. Y esa falta de conversaciones de calidad o nutritivas hace que habitualmente los líderes pues, se dediquen más a decir lo que hay que hacer, a aconsejar, les cueste mucho hacer silencio. Entonces, todas estas habilidades conversacionales que al final pues, tienen que ver con la escucha, pero claro, en mi experiencia escuchamos mucho lo que la gente nos cuenta, pero no escuchamos tanto el cómo nos lo cuenta. Y en el cómo nos lo cuenta hay cosas muy, muy importantes que si las perdemos estamos perdiendo una gran parte del mensaje, ¿no? Yo siempre digo pues que está la escucha verbal o del contenido, pero luego está esa escucha no verbal, paraverbal, emocional, que tiene que ver con el cómo nos dicen las personas lo que nos dicen. Hace una gran diferencia en muchos casos, ¿no? Y sobre todo que cuando yo detecto las emociones que hay detrás de lo que la gente dice, puedo también preguntar qué está ocurriendo ahí. No es lo mismo que yo conteste algo desde la alegría, el compromiso, la esperanza, la ilusión, a que lo comparta desde la rabia, la frustración, el miedo. Y si no escuchamos esas emociones que hay detrás, incluso cuando llegamos a un acuerdo con alguien, ¿no? Hay veces que nos quedamos tan contentos de que, vale, el objetivo está acordado y no ponemos atención a que, aunque lo hayamos acordado, la otra persona sigue teniendo dudas o hay algo que le preocupa con relación a eso que hemos acordado o hay algo que teme que pueda ocurrir y de esto solo nos damos cuenta si de verdad hacemos una escucha consciente. Por lo tanto, para generar estas conversaciones nos hace falta escuchar mucho más y mejor de lo que escuchamos. Nos hace falta aprender a hacer preguntas de estas que en coaching llamamos de poder o fértiles, que son estas preguntas que no llevan a una única respuesta, no son preguntas cerradas, no son preguntas dirigidas donde trato que el equipo o el colaborador compre lo que yo estoy diciendo, ¿no? Sino que son preguntas más abiertas, preguntas que permiten la reflexión, que permiten encontrar cualquier tipo de solución, de estas que empiezan por qué, cómo, para qué, de qué manera, qué se os ocurre, qué piensas, cómo lo ves, qué harías.
estas preguntas ayudan a que el otro se pregunte. Y esto nos ayuda pues a esto tan conocido de que en lugar de dar peces a las personas les enseñemos a pescar. Buena pregunta. Yo diría escuchando, ¿vale? Ahora, escuchando con una intención, o sea, escuchando con un para qué. ¿Qué quiero decir con esto? Que claro, decimos escuchar, escuchando, y es cierto. Ahora, si yo, por ejemplo, a partir de hoy, ¿no? Y para las personas que nos puedan escuchar cuando tengan esto disponible, pues me digo, oye, no se me da tan bien la escucha no verbal o me doy cuenta de que no es algo que haya desarrollado. Pues entonces me voy a poner pequeñas metas y pequeñas metas que sean hoy concretamente en esta reunión que voy a tener, voy a poner atención a la corporalidad de las personas, a los gestos que hacen, incluso empezar en nuestro ámbito personal familiar también nos va a ayudar mucho porque obviamente estas habilidades conversacionales no son solo para desarrollarlas en el ámbito profesional, que estamos hablando de eso, pero si las desarrollo en el personal, el desarrollo que yo hago me lo llevo luego a lo profesional. Por lo tanto, incluso yo que sé, con la pareja, con los hijos, con los padres, con quien sea, ¿no? Decir, pues voy a escuchar hoy en esta conversación las emociones que siento que hay detrás de lo que la persona me está compartiendo. Y además, si es alguien de confianza, que luego pueda validar con esa persona si lo que he escuchado tiene sentido. De modo que conversemos dos personas y luego yo pueda decir, oye, fíjate, me ha parecido que detrás de lo que decías había un poco de frustración por este aspecto o que había alguna preocupación que no he sabido detectar o me ha parecido que te hace mucha ilusión esto que hemos hablado. Cuéntame, ¿es así? ¿No es así? Porque de esa manera primero testamos que estamos comprendiendo bien, al poner intención es como que eso a lo que atiendo aparece en mi marco, ¿no? En mi campo, y luego al poderlo validar con la persona, pues también nos va a ayudar a ver si, oye, pues estamos desarrollándolo adecuadamente y luego nos va a ayudar en una cosa extraordinaria. Y es que incluso si el otro no se ha dado cuenta, al oírlo de nosotros, va a decir, anda, pues es verdad, ahora que él me lo dices, es que hay un tema que me preocupa y esto nos permite, oye, pues cuéntame qué es lo que te preocupa, de modo que vamos a poder profundizar mucho más en esas conversaciones, en los objetivos que acordemos, en lo que sea. Veces lo hacemos de oído, ¿no? Y bueno, y ojo, y está bastante bien para hacerlo de oído, porque es cierto que todas las personas cuando llegamos a una determinada posición arrastramos una formación, una experiencia, etcétera, y todo eso es muy positivo y en todo eso también generamos muchos vicios. Y como a liderar nadie nos enseña realmente, ¿no? Sino que es como que vamos ascendiendo y llega un momento que nos ocupamos de liderar a otras personas y uno dice, bueno, pues lo hago como buenamente puedo. Entonces, el coaching, una de las cosas positivas que tiene es que nos regala una metodología. Y esa metodología es muy sencilla porque es lo que podríamos entender como un proceso de dirección por objetivos o de gestión del cambio. Y tiene 4 etapas. Entonces, esas 4 etapas en cada conversación que tenemos con una persona, vamos a decir que podemos recorrerlas, las 4. ¿Cuál es la primera de esas 4 etapas? Bueno, la metodología se llama GROW, que sería un acrónimo, aunque signifique crecer en inglés, es un acrónimo de 4 letras, la G de goal, de objetivo, meta, la R de realidad, la O de opciones y la W en este caso es de voluntad, compromiso, el will, ¿no? Que diríamos en inglés, ese compromiso, esa voluntad. Por lo tanto, la conversación va transcurriendo a través de estas 4 etapas. En el primer momento, con la geometa, el objetivo del líder es entender y ayudar a la persona a explorar qué es lo que quiere y para qué lo quiere. De modo que podamos acordar ese objetivo con un resultado deseado que obviamente tenga que ver pues, con la estrategia de la empresa, del equipo, ¿no? Con lo que se esté trabajando. Entonces ahí esa meta o objetivo debe cumplir una serie de requisitos para que en verdad sea una meta, ¿no? Sabemos que es distinto un sueño, como que me toque la lotería, que es un sueño muy agradable, pero no deja de ser un sueño, porque hay muchas cosas ahí que no dependen de uno, por lo tanto no es algo aterrizable. Sin embargo, un objetivo, a diferencia de un sueño, pues es algo que debe ser realista, que debe ser concreto, que debemos incluso poder medir
que lo estamos consiguiendo y que lo hemos conseguido. Por lo tanto, ese cerrar objetivos es algo que cuando estamos profundizando en ese liderazgo desde el punto de vista del coaching necesitamos hacer bien y que sean objetivos, como se suele decir, SMART, ¿no? Que sean específicos, que sean medibles, que sean realistas porque dependan de nosotros. Uno de los grandes errores que yo veo muchas veces cuando nos marcamos objetivos es que nos ponemos metas que en parte no dependen de nosotros, que dependen o de recursos que no tenemos o de otras personas o de decisiones de terceros. Por lo tanto, esto es muy importante. En esto que queremos lograr o que quieres conseguir, qué es lo que depende de ti y qué es lo que no, para que la persona se centre en eso que dependa de ella, porque si no es muy frustrante realmente. Por lo tanto, esa primera etapa es el objetivo que además debe de estar validado. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos poder chequear con la persona a la que estamos acompañando que ambos hemos entendido lo mismo, que estamos jugando al mismo juego, porque muchas veces acabamos reuniones, ya sea individuales o de equipo, y cada uno sale con una idea de lo que hemos acordado y si les hiciésemos una entrevista por fuera, cada uno nos diría algo diferente. Por lo tanto, validar que hemos entendido lo mismo, estamos en el camino, etcétera, es necesario. Una vez que tenemos ese objetivo acordado, la siguiente fase de esa metodología Grow es explorar lo que hay, la realidad. Para conseguir ese objetivo, obviamente hay una serie de dificultades, imagino sin duda, porque si no ya lo habríamos conseguido. Por lo tanto, hay un camino a recorrer y para eso hay muchos recursos. Por lo tanto, hay herramientas como un conocido DAFO, que aunque sea algo conocido y lo sepamos, no lo solemos utilizar, ¿no? Para poder explorar tanto debilidades como fortalezas internas, oportunidades o amenazas externas, con qué recursos contamos y qué dificultades pueden darse para ver cómo podemos ir de alguna manera gestionando esas dificultades en el camino. Una vez que tenemos objetivo y análisis de la situación, nos vamos a ir a generar nuevas alternativas, a generar opciones diferentes que puedan ayudar a esas personas a pasar del estado actual, realidad, al objetivo. Y ahí tenemos muchas técnicas. Hay una que a mí me gusta compartir y acompañar, que es la técnica Disney, que nos habla de ponernos como tres gorros diferentes, ¿no? Cuando vamos a generar opciones. Un primer gorro que es el gorro del soñador, del idealista, de esta persona que no tiene filtro, que de alguna manera se permite darle a la cabeza con todo lo que se le ocurra, aunque a priori pueda parecer una tontería, aunque no parezca que pueda haber tiempos, recurso, que sea muy costoso, pero de cualquier idea que surja, por loca que pueda parecer en un momento, luego puede ser el germen o la semilla de algo que sí se pueda realizar. Por lo tanto, ese gorro del soñador es el primero imprescindible para poder generar, ¿no? Es para poder diverger, diríamos, en un proceso creativo, ¿no? Que surjan muchas ideas. Claro, luego hace falta converger, que esas ideas pues las podamos recoger y que sean realistas. Y ahí por eso nos ponemos el gorro del realista. Y el realista ya es el que viendo todas esas opciones dice, bueno, y con esto ¿qué es lo que podemos hacer? Y ahí ya empezamos a dar forma a un plan, qué podemos hacer, cómo, con qué recursos contamos, cuáles pueden ser los pasos, a quién podemos necesitar, para con esto, que ya son esas opciones más aterrizadas, irnos al crítico. Que ojo, el crítico, hay aquí un malentendido muchas veces, porque no es alguien que critica, porque si no tenemos un problema, ¿no? Porque podríamos criticarlo todo, sino que es alguien que se pone en el rol de personas a las que esto pueda afectar, puedan tener problemas con lo que vamos a hacer, y dice, oye, ¿qué pensarían esas personas? ¿A qué puede afectar? ¿Qué procesos se pueden ver tocados por esto que vamos a hacer? Y desde ahí, ¿qué planes B se nos ocurren para, si surge algún problema, poderlo corregir? Por lo tanto, no es un criticar por poner pegas, sino que es hacer un análisis crítico para poder traer soluciones antes de que ocurran los problemas, de modo que en ese análisis previo pues podamos tener ya esos planes B, Z, X, Y, que si luego surge la dificultad nos ayude a resolverla. Y pues con todo esto que hemos definido, que vamos a hacer, que vamos a emprender,
qué compromiso adquiere esa persona a la que estamos acompañando. Y luego tendremos otras reuniones de seguimiento para ver cómo van esos planes, esas acciones, esos compromisos, y en esas reuniones podemos volver a aplicar el mismo método, ¿no? ¿Qué es lo que hemos conseguido? ¿En qué te quieres enfocar ahora? Objetivo, ¿dónde estás con respecto a esto? Realidad, ¿qué se te ocurre? Opciones y nuevos compromisos. De modo que a lo largo del tiempo podamos ir mes a mes, etcétera, ir haciendo seguimiento de esos resultados que vamos acordando con nuestros equipos o con las personas a las que vamos acompañando.